Como punto de partida para abordar este tema, es importante saber que ambos cuentos, Cabecita Negra de Germán Rosenmacher y Casa Tomada de Julio Cortázar, tienen muchos puntos en común y muchos otros en los que difieren. Por eso, en este ensayo hablaremos tanto del contexto histórico como del análisis de ambas obras. Para empezar, es fundamental entender a sus autores y sus formas de pensar, ya que mucho de esto se ve reflejado en sus historias. Por un lado, Rosenmacher tenía una ideología política en la cual apoyaba al partido peronista, demostrando, de alguna forma, empatía con la clase obrera. Por otro lado, Cortázar iba en contra de este partido y no compartía los ideales que éste promulgaba. De hecho, durante el gobierno de Perón decidió mudarse a Francia, ya que podemos asumir que estaba disconforme con su asunción. Cabecita Negra es un cuento en el que se abordan temas tales como racismo, clasismo y discriminación en la Argentina de los años 50 y 60. Su autor decidió representar esta diferencia de clases haciendo hincapié en su protagonista Lanari, quien es mostrado como un ser despreciable. Lanari es un hombre de clase media alta, acostumbrado a vivir cómodamente sin tener que esforzarse por nada. Él está muy pendiente del que dirán y siente alguna forma superioridad por su estatus socioeconómico. Además, es una persona que toma decisiones meramente por conveniencia y trata a las clases bajas como animales. Todas estas características del personaje se pueden ver manifestadas a lo largo de toda la historia en momentos como cuando una mujer aúlla en el medio de la noche y Lanari, en vez de preocuparse por ella, se molesta porque esto rompe el silencio. Luego, cuando le deja plata a la muchacha, lo hace solo para que se vaya. Y finalmente, cuando llega la gente a su casa para hacer un trato, se hace una referencia a que el protagonista siente como una violación el hecho de que los negros estén allí. Todo esto nos da a entender que este cuento simboliza la mirada peronista, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito, las ideologías de su autor y el hecho de que Lanari sea una demonización de la clase alta. Casa Tomada narra la historia de dos hermanos que son poco a poco expulsados de su propia casa a causa de que algo que no llega a ser completamente explicado se apodera de ella, haciendo que finalmente estos dos terminen en la calle. En esta historia vemos también cómo los personajes principales, que entendemos como de clase alta, tenían como única preocupación limpiar la casa y, en el caso de Irene, la hermana, tejer. Es importante remarcar que en ningún momento se muestra explícitamente el hecho de que este cuento haga referencia a un pensamiento político. De hecho, Cortázar explicó que está basado en un sueño que él tuvo. Sin embargo, en nuestra opinión, este sí busca mostrar el sentimiento del autor al asumir Perón. Nosotros pudimos deducir que la casa representa a la Argentina y aquello que la toma son los peronistas. Por todo esto, llegamos a la conclusión de que el cuento tiene una mirada antiperonista. Finalmente, a modo de comparación, destacamos varias diferencias entre ambas obras. Ya desde la forma en que fueron escritas, podemos notar que Cabecita Negra es más sencillo, llano y va directo al grano en cuanto a la trama. Es decir, no deja mucho lugar a la libre interpretación de cada lector. En cambio, Casa Tomada es más sutil, estético y abstracto, permitiendo así que quien lo lea pueda encontrarle distintos sentidos al mismo. Además, en ambos cuentos podemos encontrar una similitud en cuanto a los personajes y la definición de civilización y barbarie propuesta por Sarmiento mucho tiempo antes. En el cuento de Rosenmacher hallamos, desde la mirada del autor, la civilización en las clases bajas y la barbarie en su personaje principal, que no sabe hacer nada y desprecia al resto del pueblo. Pero si nos ponemos en la piel de Lanari, encontramos la barbarie en los negros y la civilización en la gente de clase. En Casa Tomada entendemos como civilización a los protagonistas que viven en una gran casa, y a la barbarie como aquellos que se apoderan de ella. En conclusión, podemos decir que ambos cuentos pueden tener una mirada política, aunque en uno sea más explícita que en el otro. Igualmente, en nuestra opinión, Casa Tomada está mejor escrito. El hecho de que deje más a la interpretación del lector nos generó una lectura más amena, pero en general nos parecieron cuentos disfrutables y bastante claros a la hora de hacer un análisis político.